Buenos días y gracias a los medios de comunicación por dar cobertura a esta declaración institucional. Como todos sabemos, el pueblo judío ha sufrido innumerables persecuciones e injusticias a lo largo de la historia, incluida la más atroz de todas, que fue el Holocausto. Después de tanto sufrimiento, merece tener un Estado propio y merece sentirse seguro en él. Por eso, el Gobierno de España y el conjunto de la sociedad española ha condenado desde el primer día los ataques terroristas y secuestros de Hamás y apoyará siempre el derecho de Israel a existir, a garantizar su seguridad y a prosperar. Pero con la misma convicción, el Gobierno de España cree que una cosa es proteger tu país, proteger a tu sociedad, y otra muy distinta, bombardear hospitales y matar de hambre a niños y a niñas inocentes. Lo que el primer ministro Netanyahu presentó en octubre de 2023 como una operación militar de respuesta a los atroces atentados terroristas de Hamás ha acabado convirtiéndose en una nueva oleada de ocupaciones ilegales, en un ataque injustificable contra la población civil palestina. Un ataque que la relatora especial de las Naciones Unidas y la mayoría de expertos califican ya como un genocidio. Los datos hablan por sí solos: 63.000 muertos, 159.000 heridos y heridas, 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda y casi 2 millones de personas desplazadas de su hogar, la mitad de ellas son menores de edad. Esto no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso, es quebrantar todas las leyes del derecho humanitario. Y a pesar de ello, la comunidad internacional no está sabiendo detener esta tragedia. Quizá porque las grandes potencias del mundo han terminado encalladas entre la indiferencia de un conflicto que no termina y la complicidad con el gobierno del primer ministro Netanyahu. España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí, pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo, porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas. En estos 2 últimos años, España ha adoptado muchas medidas valientes en este sentido. Hemos impulsado varias resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas para exigir el alto el fuego permanente. Hemos secundado las causas de la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Hemos enviado ayuda humanitaria a Gaza, siempre que, lógicamente, nos ha sido posible. El primer ministro Netanyahu lo ha permitido, junto con el conjunto de la comunidad internacional comprometida con esa ayuda humanitaria. Hemos cerrado la venta de equipamiento militar a Israel y hemos aumentado nuestro apoyo económico a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Y además España ha impulsado varios procesos políticos clave, como es, por ejemplo, el reconocimiento internacional del Estado de Palestina y la creación de una alianza global para implementar la solución de los 2 estados, que es la única solución posible. Todos estos esfuerzos han servido para luchar contra la indiferencia, para aliviar ligeramente, aunque sea, el sufrimiento del pueblo palestino y darle un mínimo horizonte de esperanza. Y, sin embargo, como decía antes, no ha logrado frenar la masacre. Por eso, el Gobierno de España ha decidido dar un paso más y poner en marcha de forma inmediata 9 acciones adicionales para detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina. 9 acciones que me gustaría compartir con todos ustedes. La primera es la aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que venimos aplicando ya de facto desde octubre del año 2023 y que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel.
En segundo lugar, junto con este embargo, la prohibición del tránsito por parte o por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes. La tercera, la denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel. La cuarta, la prohibición de acceder a territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza. La quinta es la prohibición de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza, en Cisjordania, con el objetivo de combatir estas ocupaciones, de frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los dos estados. La sexta, con el mismo objetivo, será la limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria. La séptima, el refuerzo de nuestro apoyo a la autoridad palestina mediante un incremento, un aumento de nuestros efectivos en la misión de asistencia fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah y el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración con la autoridad palestina en los ámbitos de agricultura, de seguridad alimentaria y de asistencia médica. La octava será la ampliación de nuestra contribución, de la contribución española a UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas, encargada de la asistencia al pueblo gazatí, a unos 10 millones de euros adicionales. Y la novena, el aumento de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros el próximo año, en el año 2026. Estas 9 medidas en su conjunto se van a ejecutar de manera inmediata, sumándose a las muchas ya adoptadas por el Gobierno de España a lo largo de los últimos 2 años. Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su gobierno para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina y también para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país, España, estuvo en el lado correcto de la historia. Muchas gracias. Extremeña también popular María Guardiola, que en la entrega de unos premios de la Comunidad de Extremadura ha condenado sin titubeos el horror, dice, y la barbarie de lo que está ocurriendo en Gaza. Veremos qué repercusión tienen sus palabras hoy en Génova, en esa rueda de prensa tras el comité de dirección, y si el Partido Popular avala esas declaraciones de María Guardiola. Aquí en casa la crispación política está subiendo de nivel. El líder del Partido Popular ha hecho suyo por primera vez ese me gusta la fruta de Isabel Díaz Ayuso, que ya saben que es la forma de la presidenta madrileña para disfrazar un insulto al presidente del gobierno. Ha sido el propio Feijóo quien lo ha subido a redes. Un vídeo de él cantando Mi limón, mi limonero junto a un grupo de amigos en A Coruña. Acompañado de un me gusta la fruta, la frase acuñada por Díaz Ayuso para insultar al presidente del gobierno. Sí, lo dije, me gusta la fruta. Es la primera vez que el líder popular la utiliza. Con el único objetivo, cree el gobierno, de aumentar la crispación. Óscar Puente le reprocha que lo haga hasta en sus momentos de ocio y Bolaños lo acusa de insultar con zafiedad. Con este ambiente tenso, ambos partidos reúnen hoy a sus ejecutivas para afrontar una semana que ya empieza fuerte. Sobreimpresionado en la pantalla, 663 días después de que Ayuso la pronunciase, Feijóo recoge su famoso me gusta la fruta. Vamos a analizar poquito a poco lo que hemos vivido en las últimas horas. ¿Tú cómo ves ese vídeo de me gusta la fruta que ha lanzado en sus propias redes sociales Feijóo? No tiene nada que ver con el me gusta la fruta. Él cantaba mi limón, mi limonero. Lo que sucede es que sobreimpresionada sí que estaba esa frase.
A ver, pues yo creo que es importante recordar que no hay nada improvisado en esta estrategia y le podemos poner, de hecho, cifras de acuerdo con los últimos sondeos. Ahora mismo es cierto que el bloque de la derecha está en torno al 49% del voto, aproximadamente, pero también es verdad que, sobre todo, durante los últimos 6-7 meses, en especial desde que estalló el caso Cerdán, lo que hemos visto es que el Partido Popular ha ido perdiendo fuelle, ha perdido aproximadamente 2 puntos respecto a la distancia que antes tenía con el PSOE. Y ahora mismo, donde existe la gran batalla por la indecisión, no es entre el electorado del PP y el PSOE. Hay aproximadamente, más o menos, grosso modo, unos 300.000 votantes que están en posiciones centradas que podrían cambiar del PSOE hacia el PP. La batalla importante está en prácticamente el 1.200.000 votantes que hoy podrían estar abandonando el Partido Popular para irse detrás de Vox. Por lo tanto, ahora mismo la gran brecha de indecisión, de acuerdo con los cálculos que tenemos, efectivamente el crecimiento es importantísimo allí. Es decir, claro, estamos hablando de que hay un trasvase de votos relevante que el PP compensa con otros votantes que le vienen de otros sitios. Pero donde tenemos esa brecha de indecisión de en torno a 1.200.000, está entre PP y Vox. Y esto se puede decantar. El PP ha llegado a una conclusión y ha dicho, yo moderándome no tengo más capacidad de crecimiento. ¿Vale? Ellos han llegado a la conclusión de que la razón por la que el bloque de izquierdas se está desinflando tiene que ver sobre todo con la abstención. Y tienen razón, los datos lo que dicen es que el electorado socialista ahora mismo está muy desmovilizado. ¿Vale? Esto tiene que ver, insisto, con los temas de corrupción. ¿Cuál es la lectura que han hecho ellos? Bueno, sabiendo que el bloque ya va a crecer, a mí lo que me interesa es mirar sobre todo a Vox y tratar de taponar eso, porque es verdad que ellos ya dan por hecho que el camino a la Moncloa está expedito. Es decir, ellos ya consideran que van a ganar las próximas elecciones y que el bloque sumará. Pero claro, no es lo mismo que sumes con un Vox que está en 65 o 70 diputados que con un Vox que está en 40. Y yo creo que eso es lo que ellos han interpretado y yo creo que hay que verlo como una estrategia que claramente apunta hacia un endurecimiento mayor por ese electorado enfadado con la izquierda, que está hipermovilizado, e insisto, con estas brechas de indecisión que están ahora mismo entre PP y Vox. No creo que haya nada improvisado en eso. Sí, para empezar hay que decir que hay que lamentar que Alberto Núñez Feijóo haya caído justo en lo contrario de lo que él pregonaba. El 2 de marzo de 2022, en la Junta Directiva del PP de Galicia, lo sé porque yo la cubrí, en la que él anunció que iba a ser candidato a presidir el Partido Popular, dijo, yo no he venido aquí a insultar a Pedro Sánchez, yo he venido aquí a ganarle a Pedro Sánchez. Luego sedujo de verdad a su partido con una apelación a la moderación, a la centralidad, a la institucionalidad, a no hacer política tuitera, a no hacer comentarismo de la actualidad, estoy citando literalmente, y a que volviera a la política adulta. Todo eso, con el paso del tiempo y los acontecimientos, lo ha ido dejando atrás Alberto Núñez Feijóo. A mí me apena profundamente que insulte directamente al presidente del gobierno, porque decir me gusta la fruta es una manera eufemística de llamar hijo de puta a Pedro Sánchez, que es exactamente lo que hizo Isabel Díaz Ayuso, cosa que él en su día no le reprendió. No estaba de acuerdo, ahora parece que sí, no estaba de acuerdo, pero no le reprendió. Ahora hemos llegado al punto en el que efectivamente el Partido Popular está detectando que entre bloques no hay apenas trasvases y que dentro de su bloque, ese bloque ha ensanchado y dentro de su bloque es donde está la liguilla de la Moncloa. Yo creo que se equivoca. Yo creo que el PP se equivoca jugando en el terreno de juego de Vox, jugando en el terreno de Vox en la inflamación discursiva contra la inmigración, dando más vueltas de tuerca de lo normal al negacionismo burocrático de las medidas contra el cambio climático y al aceramiento de su oposición al presidente del gobierno, porque esto, y yo no tengo la bola de cristal, pero en las encuestas ya se está trasladando, esto lo que hace es apiñar aún más y activar la lógica de resistencia común del resto contra Vox. Si Vox está fuerte y tiene la llave de la gobernabilidad de la derecha, muchos de los votantes que estaban indecisos van a acabar votando al PSOE para evitar a Vox. Ocurrió en el 2023, yo digo, no tengo la bola de cristal, pero sí tengo experiencia. Ocurrió en el 2023 y puede ocurrir perfectamente ahora, dicho, como hemos dicho, que no hay apenas trasvases entre bloques. Marta, ¿cómo lo ves tú? Yo, por sumar a lo que estáis diciendo, efectivamente, yo creo que el Partido Popular está jugando a la desmovilización total de la izquierda, cosa que, en vista de la empírica, no parece lógica. Entonces, lo que me queda por sumar a vuestros análisis es que a lo mejor el señor Feijóo, además de miedo a Vox, tiene miedo a sus propias filas y está endureciendo su postura para ser el candidato, para que nadie piense en quitarlo de en medio antes de que lleguen esas elecciones. Porque la lógica electoral de lo que se está analizando efectivamente dan unos números peligrosos, digamos.
poco halagüeños para el Partido Popular en la lógica de lo que ya se vivió en el 23. Entonces, si la lógica no es, pues será otra lógica, será la lógica del miedo, tanto al posible sorpaso de Vox, que parece loquísimo, pero que a lo mejor ya no lo es tanto, o a que alguien en el Partido Popular se plantee que la mano moderada del señor Feijóo ya no les vale, que quieren una mano más dura y que si no es la de Feijóo será la de otra. Entonces, en estas dinámicas yo creo que anda el juego y bueno, y lo están jugando todo además a que las elecciones sean a corto plazo. Porque ¿cuánto tiempo se puede sostener me gusta la fruta? Y que tenga efectos de verdad en las encuestas y a nivel electoral. Entonces, a mí lo que me llega, y entiendo que los demás, si no decís lo contrario, también estamos en esas dinámicas, es que el Partido Popular está en dinámica de combate total a muerte en los próximos meses, porque esto es ya, esperando que judicialmente haya una sorpresa, y si no la hay, entonces, ¿qué van a hacer? Porque, insisto, sostener esto lleva a situaciones incluso peligrosas, me atrevo a decir. 200 ataques a casas del pueblo socialista desde las elecciones del 23. Es que la dialéctica lleva a otras cosas y esto también está encima de la mesa y entiendo que un partido de Estado se lo tiene que pensar. Yo tengo una duda, Pablo. ¿Es rentable para Feijóo hacer seguidismo del discurso de Díaz Ayuso? Porque entiendo que la manta es muy corta. Todo lo que quites del centro para irte al extremismo, eso también lo vas a perder. Sí, a ver, yo siempre recomiendo en estos casos que cambies de manta. Es decir, muchas veces los partidos el problema que tienen es que piensan que la competición es unidimensional, yo me muevo en una dirección o en la otra. Realmente quien es capaz de liderar la conversación pública establece los términos del debate y por lo tanto puede imponerse. El problema es que de momento, y esto lo hemos visto durante todo el verano, vamos a ver cómo cambia esto a lo largo del curso político, pero la agenda de Vox ha estado muy presente, lo ha estado desde una doble perspectiva, desde la inmigración que ha estado encima de la mesa hasta lo que podríamos llamar incompetencia general del sistema, ¿no? Es decir, los incendios han servido como un elemento para capitalizar el voto antibipartidista. Y yo creo que eso lo emplea, pero es que no olvidemos que Núñez Feijóo, ya veremos cuando llegan las elecciones generales, pero va a tener dos test que no van a ser suyos, pero van a ser relevantes, que son los test intermedios de Castilla y León y Andalucía. Y aquí cuidado porque sabemos que en Castilla y León Vox es un partido que ya era competitivo de antes, porque Mañueco tuvo sus dificultades en el adelanto, pero claro, Moreno Bonilla necesita como el comer el poder resistir con su mayoría absoluta para no depender de Vox. Y esto es muy importante incluso para su propia narrativa. En la encuesta que salió hoy publicada en 40DB ya salía que Vox sería el primer partido en intención de voto en Andalucía. Esto lo que nos está subrayando es que Vox Andalucía está fuerte por el tipo de temas que se están tratando y esto puede hacer perder precisamente ese relumbrón de moderación a algunos de sus varones que son claves para capitalizar ese electorado que se coloca en el centro político, pero para que la gente nos entienda, ¿vale? Nosotros empleamos una escala en la que 1 es la extrema izquierda y 10 es la extrema derecha y le decimos, oiga, ubíquese usted aquí donde quiera, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Que mucha gente se pone en el 5, aunque la mitad es el 5,5, pero se pone el 5. Y quien se pone en el 5 es Garrigues Walker, Albert Rivera y mi abuela. ¿Vale? Y son tres perfiles sociodemográficos totalmente diferentes, porque mientras que unos sí se creen el que son de centro, liberales, aunque luego defienden una cosa u otra, mi abuela es una persona despolitizada, que sigue la actualidad de manera episódica, y esto nos explica por qué muchos jóvenes, mujeres, que a veces se acercan a la política, a veces no, se colocan en el 5. Y esto es interesante porque eso depende del clima de opinión que haya antes de la campaña electoral. La definición de quién pesca en esos caladeros es quien está pescando con el sentido común de lo que se discute en la campaña electoral. Por eso todavía es pronto. Y es verdad, decíamos, la izquierda está desmovilizada en torno a 1 millón de votantes en el espacio entre PSOE y Sumar, más o menos. Ahora mismo se quedarían probablemente en casa, ¿vale? Pero ya veremos qué es lo que ocurre en la campaña, porque Juanma estaba dando una clave interesante, que es que al PSOE, el PSOE sabe, el PSOE le interesa que un Vox fuerte en las encuestas reactive parte de ese electorado, porque sabe que a quien va a hacer daño es a la posibilidad de que Feijóo pase primero, porque, y recordemos que esto también es aritmética básica, si PP y Vox no suman una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, gobernar es muy difícil. Bueno, lo que está claro es que la estrategia de la descalificación extrema por la que parece haber apostado Feijóo, con la ayuda inestimable de su segundo, de Tellado, que ha hecho unas declaraciones tremendas, en términos incluso guerracivilistas, muy llamativos en las últimas horas, esa estrategia de la descalificación parece que no le está dando los resultados queridos. Es decir, lo que las encuestas que estamos manejando ponen de manifiesto es que Vox supera incluso su mejor marca, que es la de 2019. Ahora mismo estaría en el 17,4%, si no me equivoco, corrígeme tú. Correcto. Sí, y en el año 19 llegó al 15%.
Esto quiere decir que quizá el PP no está acertando en una estrategia que en el endurecimiento no solamente podría favorecer a Vox, sino que además podría estimular finalmente a ese electorado descontento con las políticas del PSOE o que se está fugando desde Sumar a Podemos, que es otro trasvase que puede ser interesante. Y en todo caso hay otro factor que a mí me parece relevante y que se relaciona con el momento en el que se producen estas encuestas, que ha sido después de los incendios y después de la Dana. Es decir, el crecimiento de Vox se está produciendo a lomos de una mala gestión del PP en comunidades muy relevantes, en Castilla y León, en la Comunidad Valenciana, y estamos viendo que peligra también la hegemonía del PP en Andalucía. De manera que, bien sea por una estrategia de comunicación que no le está dando los resultados esperados, bien sea por una, y esto sí que es muy, muy de fondo, una estrategia de gestión política, yo creo que el camino está siendo cuestionable, ¿no?, el camino para llegar a la Moncloa. Sí, en las redes sociales ahora mismo, como cualquier comparecencia ante los medios, es un terreno donde se produce el debate público y donde se estudia cada cosa, ¿no? Entonces, pues nos puede parecer muy espontáneo, una canción muy inocente. No. Aquí está absolutamente todo medido, ¿no? Yo creo que la estrategia del Partido Popular responde pues a un análisis muy claro. Dice, hay un escenario internacional. Nuestro votante está cambiando, es más agresivo, es más radical, nos pide otro tipo de cosas, vamos a dárselo, ¿no? Mi pregunta es si el Partido Popular está leyendo bien la situación. De momento, lo habías comentado, ¿no? Los resultados no la acompañan. Hay una encuesta que publica El País que habla de más de un 17% de los votos para Vox. Es decir, mientras Feijóo canta mi limón, mi limonero, el que recoge el fruto es Santiago Abascal, sin sacarse las manos del bolsillo. Es decir, muy bien no parece estarle funcionando, ¿no? Pero la pregunta sigue ahí, ¿no? Es decir, ante una extrema derecha que avanza en todas partes, el modelo Díaz-Ayuso, que en Madrid de momento parece que sí tiene predicamento, es el que puede llevar a Feijóo a una posición de liderazgo partiendo de una multiplicación de mensajes. Está todo el día presente Feijóo y el Partido Popular, si lo comparamos con Santiago Abascal, ¿no?, para tratar de ocupar ese espacio. ¿Eso es inteligente o no? En cualquier caso, es un análisis muy detallado, yo creo, muy pensado, nada improvisado, que después nos deja una segunda derivada, ¿no? Un partido que se presenta como adalid de la institucionalidad frente a una degradación democrática del sistema de la que culpa al gobierno central puede comportarse de esta manera tan premeditada. Me refiero a lo siguiente, es decir, a este gobierno, o el gobierno de coalición, se le puede criticar muchísimas cosas. También se le puede cuestionar, independientemente de los resultados que no son ninguna catástrofe, que tome decisiones más por buscar unos votos en el Congreso, seguir gobernando, sacar unas leyes adelante, que por convicción. Los cambios de opinión, de la necesidad de virtud. Pero, ¿y la lógica de las palabras de Tellado cuál es? Es decir, ¿quién fuerza a Tellado a pronunciarse de esa manera, por cierto, con una elección de unas símiles verdaderamente asombrosa y exótica? Es decir, ¿de quién es preso el Partido Popular para salir a los medios de comunicación a decir este tipo de mensajes y a caer en el insulto? Porque el me gusta la fruta no es sino llamar hijo de puta al presidente del gobierno. Es decir, si en la oposición, cuando criticas la degradación institucional, y cuando eres libre de decir lo que quieras porque no estás en una gestión de una situación parlamentaria, al menos en el ámbito estatal y nacional, te comportas de esta manera, ¿qué cabe esperar? Cuando sí necesites los votos de Vox en el Congreso de los Diputados porque conforme tu mayoría y encima tenga mucho peso porque las encuestas están diciendo que crecerán escaños. Es decir, ¿cuál será el gobierno si en la oposición, donde son más libres, dicen ese tipo de cosas?